Y él quería también probar a nuestros primeros padres. Y el enemigo que se introdujo en la serpiente, que es el animal astuto, más astuto que ha creado Dios en el campo, se le acercó el enemigo. Y se le acercó a Eva así como cara de ángel, que él no hace ningún daño. Así con su cara de bobito bien lavada. Así se acercó el enemigo a nuestra primera madre Eva y le dijo: con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Porque Dios prohibió que se comiera el árbol de la vida, del conocimiento del bien y el mal. Y entonces lo mismo nos ha hecho el enemigo a nosotros, con que Dios le prohibió montarle cachos a su mujer, con que Dios le prohibió copiarse en el examen, con que Dios le prohibió portarse mal con su mamá y su papá, con que Dios le prohibió montarle cachos con el vecino, con que Dios le prohibió robar. Mire, tanta plata ahí y usted es tan bobo, no va a robar. Y Dios le prohibió eso. Con que Dios le prohibió hacer actos impuros. Usted es bobo, eso es tan sabroso que es, y usted va a dejar de hacer los actos impuros. Mire, la misma pregunta que le hizo a Eva. Con que Dios le prohibió que comieran del árbol, de todos los árboles del jardín. El enemigo no ha cambiado la pregunta, hijos. El enemigo sigue confundiéndonos a todos. Nos agarra descuidado, los agarra descuidado a ustedes, me agarra descuidado. Usted que me escucha, usted que me ve, nos agarra descuidado. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos descuidado con Dios. Nos hemos olvidado de orar. Y entonces el enemigo, cuando usted afloja, cuando yo aflojo, cuando usted deja de orar, cuando yo dejo de orar, cuando usted deja de venir a la Eucaristía de los enfermos o sanación como usted la llama, cuando usted deja de venir a la adoración del Santísimo, cuando usted deja de venir a las reuniones de los ministros, ¿no? Bendecidos aquí en esta parroquia, cuando usted deja de cumplir, el enemigo dice: mango bajito, este boche yo no lo pelo. Y entonces se acerca a usted con su cara de bobito, como que no pierde en plato. Entonces le dice, por ejemplo, con que Dios le dijo a usted que no le mostrara las pantaletas al vecino. Con que Dios le dijo a usted que viniera con esas blusas transparentes para que se le vea todo el mondongo que Dios le dio a usted. Con que Dios le prohibió a usted, querido varón, venir en cholas, venir en pantalones corticos. Eso sí, pero si viene el gobernador o el alcalde o el diputado, no sé qué, eso sí, póngase la mejor pinta, pero para la iglesia y para Dios, venga mal vestido. Y es la misma pregunta. Con que Dios le dijo que se portara mal con su papá y su mamá, que peleara con su hermana, con su hermano. Y ve que es la misma pregunta, la misma pregunta. Y esa nos la ha hecho siempre el enemigo. La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo, no comerás de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. Pero faltaba oración.
faltaba más entrega a Dios. Porque si hubiera tenido más entrega a Dios, más oración, le aseguro que Eva había espantado al enemigo. Y si nosotros tuviéramos más oración, más entrega a Dios, le aseguro que no tendríamos tantos problemas de los que tenemos. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Pero Eva cometió un error igual error que usted y yo cometemos. La serpiente, dándose cuenta que estaba descuidada Eva, dijo: pastico, aquí hay pasto que comer. Y le dijo la serpiente: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se le abrirán a ustedes los ojos, serán como Dios que conoce el bien y el mal. Tremenda mentira, hijos. El enemigo siempre nos mente mentiras y nosotros le creemos al enemigo. Mentira. Vaya y móntele cacho a su mujer y verá qué rico es. Mentira. Vaya y robe esa platica. A usted le hace falta, a ese no le hace falta. Vaya y robe. Mentira. Vaya, hable de esa persona, calúniela. ¿Para qué? Siempre nos ha hecho mentiras. Y el Señor es el que nos dice que no hay mentiras, que si lo amamos tenemos que cumplir los mandamientos, que si usted y yo lo amamos tenemos que cumplir los mandamientos. Pero hubo un error que cometió Eva y por supuesto Adán, porque el que pecó la mujer Eva, pecó el hombre también. Cuando le digo de ningún modo morirán, entonces, ¿por qué le metió mentira? Porque hay un error. Cuando yo le doy, ¿cómo es? Cuando yo le sigo la corriente al diablo, él dice: listo, lo tengo en la parrilla. ¿Sí me entiende? Cuando usted le sigue la corriente al diablo, mi querido, porque hay un problema. Eso le pasa a usted y me pasa a mí. El problema es que no lo podemos ver, porque Él tiene poder para ser invisible y para hacerse visible también. Nosotros tenemos quien nos protege de todo ese mal, se llama Jesucristo nuestro Señor. Y entonces Él siempre dice mentira. ¿Y quién le dijo que había que cumplir los mandamientos de la ley de Dios? ¿Y usted le cree? ¿Usted le cree al Padre? ¿Usted le cree al Papa? ¿Usted le cree que tiene que casarse? No, tan rico que es vivir así. Claro, Él le dice tan rico que es vivir así, tan rico que vivir en pecado. Se lo dice a usted, me lo dice a mí, porque sabe que si morimos en pecado, nos vamos para el infierno. Y entonces, ¿qué sucede cuando nos dejamos meter esas mentiras del diablo? Comienza a crearnos unos rollos en la cabeza, comenzamos a creernos más que Dios. Yo no necesito de Dios. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a misa? Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Quién dijo que el infierno existía? Y entonces viene algo grave que está pasando actualmente en nuestra frontera, que está pasando en esta parroquia, que está pasando en Ureña, que está pasando en San Antonio, que está pasando en las aldeas, que está pasando en Venezuela, en el mundo entero. Voy a decirle qué es lo grave que está pasando. Lo grave que está pasando es que el demonio, algunos los tiene tan
tan agarrados, tan llenos de mentira, que les hace creer que todo lo malo que hacen no es pecado. Hoy les está haciendo creer a más de uno que si yo digo una mala palabra, eso no es pecado. Si yo me echo una canita al aire, eso no es pecado. Si yo reprendo indebidamente, maleduco a mis hijos, eso no es pecado. Si me copio en el examen, eso no es pecado. Le está haciendo creer a todos. Si robo al que tiene, eso no es pecado. Si me apropio de algo de otra persona, eso no es pecado. Fíjate que eso lo estamos viviendo en nuestro ambiente. Y cuando una persona no reconoce que lo malo que está haciendo es pecado, incluso darle mala vida a su esposa o usted darle mala vida a su esposo, entonces tengo que decirle, el diablo lo tiene agarradito, mi hermanito. Yo para poderle decir esta cosa a usted por la radio, por la televisión, tuve que orar primero para que Dios me preparara. El diablo lo tiene agarrado. Cuando usted o alguna persona no reconoce que usted lo malo que está haciendo, lo malo de sus pensamientos, lo malo de sus palabras, lo malo de sus deseos, lo malo de sus obras, lo malo incluso haciéndose el de la vista gorda cuando ve que están haciendo una maldad y que es su deber salir y gritar y decir que lo que están haciendo es injusto, tengo que decirle, el diablo me lo tiene agarrado, hijos. Igual que Eva. Mire lo que le pasó a Eva cuando la agarró el diablo. Dice, de repente le dijo la serpiente a la mujer, de ningún modo no morirán. La engañó, le dijo que no iba a morir. Bien sabe Dios que el día que coman de ese fruto se le abrirá los ojos, serán como Dios, como dioses, para que conozca el bien y el mal. Nuevamente le engañó, como ha engañado a muchas personas. Como le dijo, eso pase ese kilito de droga, que eso no es malo, eso le cae un billetico a usted en el bolsillo, pero no le dice que ese es dinero mal habido. No le dice eso, porque sabe que eso es pecado. Discúlpeme si a más de uno le abrí los ojos, ¿no? Pero eso es la verdad. Y esto le cae a usted y me cae a mí. Escuche, le cae a usted, aquí no estamos sacudiendo el colchón con la palabra de Dios, a ustedes y el colchón mío también, el de su familia y el de mi familia también. Y entonces, cuando nos dejamos engañar del diablo, le pasa a la mujer. ¿Qué le pasó a Eva? Vio el árbol del bien y del mal, muy bueno, dijo, uy, ¿no? ¿Sí? Lo que dijo el diablo, qué rico, qué bueno, qué sabroso, qué codiciable. Y ahora sí me voy a volver como Dios, ¿no? ¿Sí? Y así también le pasa a aquellos que no reconocen. Ay, qué sabroso montarle cachos a mi mujer. Ay, ay, ay. Qué sabroso montarle cachos a mi esposo. Ay, 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 ay. Qué sabroso darle el merequetengue sin compromiso. Ay, 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 ay. ¿Sí? Qué sabroso robar, apropiarme de lo que no me toca. Pero mire lo que le pasó a Eva. La dicha no le duró mucho. Cuando ella pecó, tomó la fruta, comió del árbol. Préstenle atención a esto, que esto es interesante. Cuando ella pecó, comió la fruta y le dio a su marido, porque ese es un problema, ¿no? Cuando una persona comete un pecado grave, quiere que los otros también lo cometan. Por ejemplo, si alguno está tomando, quiere que otro tome también. Si alguno está dándole a la droga, uy, pana, suave, entre las nubes, ¿no?
Sibuney, ¿no? Quiere que otro también esté allá diciéndole, uy, panita, ¿no? Le está diciendo panita. Cuando uno roba, él quiere que el otro robe también. ¿Sí? Cuando uno está en el desorden, quiere que la otra persona también esté en desorden. Entonces lo mismo le pasó a Eva. Eva, como llegó y probó el fruto, inmediatamente le dio al marido y él también cayó en pecado. Entonces se le abrieron los ojos a los dos. ¿Y sabe qué dijeron? La metimos hasta el fondo. Estamos en pecado. ¿Por qué no le prestamos atención a Dios? Estamos hundidos en el pecado. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Mientras ellos vivían en la bendición de Dios, no se daban cuenta que estaban desnudos porque eran inocentes. Vivían en la bendición de Dios, no se daban cuenta que estaban desnudos. Pero apenas pecó, que era lo que quería el diablo, que pecaran para que estuviera en el pecado igual que el diablo, inmediatamente se le acabó la bendición. Lo mismo le pasa a usted y a mí. Y el diablo nos ha hecho esta jugada toda la vida, hijos. Y se le ha acercado, no se me distraigan acá, queridos padrinos. Y esa jugada nos la ha hecho toda la vida, mire. Padre, ¿y dónde está eso? Libro del Génesis, capítulo 2, capítulo 3. Léalo ahí. Toda la vida nos ha engañado y la respuesta del Señor hoy es: ¿hasta cuándo van a dejarse engañar y seguir en el pecado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a entender que Eva pecó por haberse alejado de mí, por no haber orado? ¿Hasta cuándo entendió que Eva y Adán pecaron? Porque fueron desobedientes. Y la desobediencia es pecado. Y eso, para que le entre un fresquito, eso es para usted y para mí, que soy sacerdote también. Y como padre, ¿cómo hacemos para que el enemigo no nos siga haciendo la jugada? Muy sencillo, pongámonos a orar. ¿Cuántas veces no le he dicho a usted, pongámonos a orar? Muy sencillo, confesémonos todos los meses. Muy sencillo, hijos, vengamos los jueves a adorar al Señor en el Santísimo, en esa Eucaristía que nos ha regalado Dios. Muy sencillo, vengamos a la reunión de jóvenes ahora que es el domingo de la tarde. Muy sencillo, defendamos nuestros derechos, no nos dejemos más engañar por toda esa cuerda de mentirosos que lo único que son realmente instrumentos del diablo, y lo que han hecho es hacernos daño y hacernos pecar gravemente ante los ojos de Dios. Creer en los sacramentos del Señor. Y mire, si el diablo es malo, hijos. El diablo es tan malo que San Mateo, el apóstol y evangelista, nos relata lo que le pasó al Señor. El Señor fue el que inauguró la Cuaresma. El Señor fue el que nos dijo que teníamos que colocarnos la ceniza. El Señor fue el que nos dijo que teníamos que ayunar. El Señor fue el que nos dijo que no podíamos comer carne. No fue un invento de la iglesia, fue algo que el Señor dejó establecido para que la iglesia católica la cumpla. A ver, ¿cuál otra iglesia ustedes que están cumpliendo esto? A ver, dígame, ¿cuál otra iglesia ven que ustedes están cumpliendo eso? Señáleme una sola. Entonces no son de la iglesia católica. Entonces no son la iglesia que Cristo fundó. Es que no quieren ver cara de bobo, quieren parecerse igual a lo que hace el diablo. Ay, ¿quién dijo? ¿Ah?
Yo no soy pecador, pero usted sí es pecador. Resulta que todos estamos pecando hasta el fondo, hijo, estamos pecando. Y Jesús pasó 40 días y 40 noches haciendo ayuno, pensando en nosotros. Él fue el que nos dio el ejemplo. Y nosotros en la Iglesia Católica solamente hacemos 2 días de ayuno. El inicio de la cuaresma, miércoles de ceniza y el viernes santo. ¡Ay, me salvé! Disculpa, hijo. Pajarito, hoy le tengo que decir, si usted no hizo el ayuno, está en deuda con Dios. Así que haga el ayuno. Así que si usted no se colocó la ceniza, usted está en deuda con el Señor. No conmigo, con el Señor, que fue el que estableció estos preceptos. Y padre, usted no puede colocar ahorita al final de la ceniza. Bueno, si está dispuesto a hacer el ayuno, ¿por qué no se lo va a colocar? Lo importante es que usted enmiende. Dios no quiere pecadores, quiere que nosotros nos convirtamos, que enmendemos, que cambiemos. Es lo que quiere el Señor. Y el diablo tan cochino se le acercó al Señor allá en el desierto. Y mire cómo le habló tan suavecito. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Yo imagino, hasta bonito le hablaría, ¿no? Hasta música le pondría ahí. Mire, lo cochino. Y así es el diablo cuando usted se le acerque, cuando se me acerca a mí. ¿No? A ver, si usted tiene fe, míreme bien las pantaletas, a ver. ¿Sí o no? Si usted bien tiene fe, míreme bien el bojote. No les estoy faltando el respeto. Así es el diablo, hijos. Así de cochino es el diablo. Y entonces le dijo así al Señor. Y el Señor nos enseña cómo vencer la tentación. Y entonces el Señor con fuerza y con poder le dijo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver todos. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué sale de la boca de Dios? Escuche, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Eso es de la boca de Dios. ¿Qué sale de la boca de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué sale de la boca de Dios? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué sale de la boca de Dios? Los pecados que usted le perdona, a quienes les perdona los pecados, le quedan perdonados. Y a quien se los retenga, le queda. Y eso solamente se lo dio a la Iglesia Católica. Ninguna otra iglesia puede perdonar pecados. Ninguna otra iglesia puede perdonar pecados, y menos de iglesias fundadas por hombres, porque las demás iglesias fueron fundadas por hombres y tienen fecha y apellido y tienen año cuando la fundaron y tienen nombre, quién la fundó. En cambio nosotros que tenemos la iglesia más antigua, el nombre que figura se llama Jesucristo nuestro Señor, Dios hombre verdadero. No todo es comida, hijos. Tenemos que prestarle atención a la palabra de Dios. Si me amas, dice el Señor, cumple los mandamientos. Entonces el diablo, como se sintió derrotado, entonces vino la segunda tentación, porque así es el diablo. Cuando no puede la primera, le mete la segunda zancadilla, hijos. Cuando no puede la primera zancadilla, le mete la segunda. A ustedes y a mí también. ¿No creen que tan solo ustedes? Y entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, es decir, Jerusalén. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito,
mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y sabe que el diablo, le tengo una noticia, se sabe la Biblia de memoria. Los 73 libros sagrados de la Biblia que está en la Iglesia Católica, se lo sabe de memoria. Son 73 libros, no como esas Biblias que le han quitado libros, que Dios, Jesús y la Virgen, Dios se está quejando porque le han quitado libros sagrados. Y hasta le cambian el nombre de Dios. Dios nunca se ha llamado Jehová, Dios se llama Yahvé, nunca se ha llamado Jehová. Y entonces, ¿qué estaba haciendo el diablo? Recitándole, porque él no cree en la Biblia. El diablo, por eso es diablo, él no cree en la Biblia. Le estaba recitando el Salmo 90, el que usted abre allá en la Biblia, el Salmo 90, eso era lo que le estaba recitando, el Salmo 90. Pero el Señor no quiere que usted recite el Salmo, que usted ore el Salmo 90. Y lo ore con alma, vida y corazón, que no lo tenga de adorno ahí. Que ojalá lo ore todos los días y ojalá con el Santo Rosario. ¿Oyó? Yo veo que por ahí tiene el Salmo 90, ¿no? Y hasta le sacan musiquita, ¿sí o no? Entonces hay que orar el Salmo 90. ¿Qué tal? ¿Qué dice usted? ¿Bien o no? Bueno, entonces, si alguno lo agarré fuera de base, entonces vamos a corregir y hacer las cosas como Dios manda. Vamos a hacer las cosas como Dios manda. ¿Qué le dijo el Señor ante esta tentación, dándose cuenta que le estaba diciendo el Salmo 90 de la Sagrada? Es que usted le dijo, también está escrito, le dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y volvió y lo derrotó. Al Señor Dios no podemos tentarlo, Dios. No podemos tentarlo. Mucho menos ir a esos sitios de brujería, hechicería, mucho menos. No podemos tentar a Dios. No podemos tentar. Llegó la tercera tentación. Mire cómo el Señor nos enseña cómo aprender a vencer las tentaciones. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de los reinos del mundo. Y mire lo mentiroso y lo osado que es el diablo, que hasta el Señor se atrevió a decirle mentiras. Escuche lo que le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Te daré como si fuera el dueño. ¿Sabe quién es el dueño de la tierra, el universo, todo lo que existe? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él es tan mentiroso que se cree el dueño de la tierra. Te daré esto, dijo, si te postras. Pues le mostró todas las naciones, todos los reinos. Si tú te postras, si tú te arrodillas. Si tú te arrodillas, te daré todo eso. Resulta que el dueño es Dios. Y así de mentiroso es el diablo, que le hace creer a todos los que estamos presentes aquí, incluyéndome, que Él es el dueño de la tierra. Y Él no es el dueño de la tierra. El dueño de la tierra se llama Dios. Dios es el dueño de su vida, se llama Dios. Ni siquiera el diablo es dueño de su vida. ¿Y qué le contestó el Señor? Retírate, Satanás. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aprender a retirar al diablo. ¿Cómo se retira el diablo? Orando, haciendo el Santo Rosario, confesándome, arreglando la vida, procurando no pecar, no seguir los malos, aprender a decir no a toda clase de pecado, tentación. Si tengo una debilidad, hacer las cosas como Dios manda y no como me apetece el cuerpo. Eso es lo que usted y yo, ustedes y yo y todos los sacerdotes tenemos que hacer. Y contestó el Señor: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Sí, Señor. Porque si usted va donde el brujo,
y de repente va a que le echen las cartas, usted está adorando al diablo. Si usted va a que le echen maturrangas, usted está adorando al diablo. Si ustedes lo tienten allá en el piso y le queman un poco de velas y pólvora y le pellizcan el rabo, usted está adorando al diablo. ¿Ok? Si usted, a algunos le da risa, pero eso es lo que hacen, hijos. ¿Para qué nos caemos a mentira? Si usted ve que le fumen allá el chicote, usted está adorando al diablo, para que sepa. Si está que le echen los caracoles, y si va que le digan lo pongo para arriba, ¡puf! Lo pongo para abajo, ¡puf! ¿No? Y si está con la otra, ¡puf! Lo saco a pasear, ¡puf! ¿No? Y hasta le tocan el tambor, usted está adorando al diablo. ¿Y cuándo vamos a entender eso? Es lo que pregunta el Señor hoy. ¿Cuándo? ¿Cómo es posible que algunas mujeres que para enamorar al hombre tienen que ir donde la bruja, el brujo, y que para darle el pega-pega, el siga-siga? ¿Quién dijo, hijos? ¿Quién dijo que esa broma es así? Si a usted la aman de verdad, sin ninguna brujería. Volteamos la arepa. Y si usted ama a una mujer, la ama de verdad sin ninguna brujería. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Entonces, hijos, y hay unos que hacen las cosas peor, le venden el alma al diablo. Y esos que le vendieron el alma al diablo, no tan solo adoran al diablo, sino le consagraron el alma al diablo. Y ahí sí le tengo una noticia: para acá no venga, porque yo no puedo ayudar a una persona que tenga consagrada el alma al diablo. Se tiene que buscar un obispo exorcista, un padre exorcista aprobado por el Vaticano, que tenga todos los poderes que le da la Santa Sede para hacer ese exorcismo por haberle vendido el alma al diablo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Padre, ¿qué hago ahora? Escuchen, hijos, escuchen. Abrirle el corazón a Dios y creer en lo que el Señor dice aquí. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Es decir, creámosle a Dios, creámosle a Dios, creámosle a la iglesia. Es que yo no me dejo. Es que si usted se me vuelve desobediente o yo me vuelvo desobediente, entonces no le estamos obedeciendo a Dios, mis hijos. Es que a mí no me gustan estas misas porque es que usted habla muy crudo. Pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiere? Que le hable con adornitos para que usted no sepa cuál es la verdad. Yo tengo que hablarle crudo, hijos, para que usted sepa cuál es la verdad. Me dijo una joven en diciembre: no, padre, lo que pasa, no, sus eucaristías son que Dios me permite celebrar, son muy bonitas. Lo que pasa es que cuando usted habla tan crudo, padre, lo deja uno sin respiración, y entonces uno, en rebeldía, en desobediencia, dice uno: no voy donde ese padre porque me dice la verdad, y me voy para otra iglesia donde no me conoce. Claro, usted llega allá, ¿qué lo conocen? ¿Qué le van a decir? Las cosas que tenemos que arreglar. Esa es la pura verdad. Hijos, a ustedes y a mí, ¿cómo hacer para librarnos de las tentaciones? Lo que el Señor dijo:
No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca. Creamos en los sacramentos, creamos en la oración, creamos en la penitencia, creamos en la confesión. Lo que el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios, no le creamos tentación a Dios. Si yo dejo de venir a misa, estoy tentando a Dios. Si yo no creo en su palabra, estoy tentando a Dios. Si me alejo de Dios, estoy tentándolo. No cometa ese error. Te postrarás y me adorarás, dijo el diablo, y el Señor le dijo, retírate, Satanás. Tenemos que aprender a decirle al diablo, retírate. Pero el diablo no lo retiró diciendo groserías, el diablo no lo retiró siguiendo por malos caminos, haciendo malas obras, el diablo no lo retiro si salgo de la iglesia y me voy a visitar esos lugares que Dios detesta, porque esos son del diablo y no de Dios.